En el mes de octubre, la Iglesia Reformada tiene este mes como el mes de la Biblia, el mes de la Reforma, ya que recordemos que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero colocó 95 tesis, las pegó en la entrada de la Catedral de Wittenberg en Alemania, y esas 95 tesis eran la protesta desde la palabra a las cosas que se estaban realizando en la iglesia que no eran conforme a las Escrituras. Recuerde usted que para aquel entonces pululaba la doctrina de la indulgencia, que no era otra cosa más sino el comprar la salvación, de tal manera que si usted quería comprar la salvación, lo único que tenía que hacer era vender la casa, vender la finca, vender el carro, llevarlo, hoy lo llaman diferente, en aquel entonces era compre la salvación, hoy lo llaman pacte por algo. Entonces iba y entregaba todo, y había un dicho en aquel entonces muy popular que decía: apenas suenen las monedas en el tazón de las ofrendas, así inmediatamente sale del purgatorio, del infierno, el alma por la cual usted está pactando para sacarla de allí. Y pues Martín Lutero, viendo este fenómeno, viendo esta práctica, a la luz de la palabra y estudiando el libro de los Romanos, encontró una de las verdades doctrinales de la fe cristiana, que la salvación es por fe, solo fe, la salvación es por gracia. La salvación está en la palabra. Y uno de los postulados de la Reforma Protestante, pues precisamente uno de las 5 solas es solo palabra, solo Biblia. Así como decimos solo gracia, solo fe, solo escritura, solo Cristo, solo gloria a Dios, de igual manera eso tiene que descansar en nosotros. Y creo que en este mes de octubre en la iglesia vamos a estar hablando de la palabra. ¿Por qué es importante la palabra? Y hoy el tema tiene que ver con descansando en la palabra de Dios. Si está tomando nota, le invito a que tome este tema, descansando en la palabra de Dios. Vivimos en este tiempo grandes moveres espirituales. Nunca antes la iglesia había visto hacia el interior de la misma un crecimiento de comunidades tan grandes. Nunca en la historia se conoció de iglesias como las que hoy en día hay en el mundo, iglesias de 100,000. En Corea del Sur, la iglesia del doctor David Choi en su momento, hace como unos 10 años, decía que tenía 500,000 miembros. Imagínense una iglesia de 500,000 miembros, eso es una ciudad completa. Y en el mundo usted conoce iglesias muy grandes. Hay iglesias súper grandes en Centroamérica. Yo tuve la oportunidad en Guatemala de conocer el templo por fuera de Casa de Dios del pastor Luna. Una mega obra, es inmenso. Yo solo vi una parte, la del frente, pero una cosa impresionante. No lo he visto. Una fachada parecida a la entrada de este... lo que era antes lo que queda al pie del estadio El Campín, ahora se llama Movistar Arena, algo así, pero mucho más tremendo. Y tuve la oportunidad de ver también la confra del doctor Rodríguez, un gran predicador, un edificio como de 10 pisos, pero inmenso, y arriba con el puerto y toda la cuestión. Pero aquí en Colombia también es cierto, el día domingo en muchas iglesias, por lo menos antes de la pandemia, filas enteras de personas para entrar a un culto, y no una fila de 10, no, filas de una manzana, 2 manzanas, esperando entrar al servicio, y así mismo como iban entrando, se iba formando la otra fila para el siguiente servicio. De tal manera que podríamos llamar que hay un ismo, entendiendo como la palabra ismo, movimientos innovadores que se levantan en la sociedad, y hay un ismo, o por lo menos hay un ismo hacia la comunidad de la iglesia. Y si nosotros miramos esto, parece espectacular.
medios de comunicación. Nosotros mismos estamos hoy en la virtualidad transmitiendo y eso es apenas una de las cosas que hoy se dan. Pero curiosamente, aunque hay un gran movimiento de masas, hay hoy en día en medio de la iglesia analfabetismo bíblico. Ana es negación. Esa negación, el analfabetismo bíblico. Es decir, hay multitudes que se congregan, tal vez con un corazón sincero, dispuesto, pero carentes de fundamentación en la palabra, carentes de doctrina, carentes de reposar en las Escrituras, y esos movimientos han cambiado el sentir, el centro de lo que es por lo menos la propuesta histórica de una iglesia reformada que descansa en el centro de la palabra. Y quiero decirles, mis amadas y amados, que vivimos tiempos donde el culto ya no reposa como años anteriores en el estudio bíblico y en el aprender de las Escrituras, sino que ahora ha entrado otros componentes en nuestra reflexión y está muy unido al emocionalismo, al sentir, al experimentar, al tener como experiencias que corroboran que estoy con Dios. ¿Y cuántas veces, mis amadas y amados, hemos visto que la norma en los cultos no es la palabra, sino la norma en los cultos es qué hay, qué sentí, qué vi, qué estoy sintiendo para entender o pensar que efectivamente Dios está con nosotros? Hoy quiero que recordemos la exhortación del profeta Oseas en el capítulo 4, en el versículo 6, que es un texto muy conocido, que es un texto que muchas veces hemos leído o que nos han citado y que tiene una profundidad en sí mismo. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuche esto, le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, 2 veces en este versículo aparece la palabra conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste, escuche esto, la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas tiene la responsabilidad de desarrollar su ministerio en el reino del norte. Y el reino del norte, teniendo principios fundamentados en la ley de Dios, empezó a apartarse, a alejarse de la voluntad perfecta del Señor. Y en cambio, cambiaron el culto verdadero por la adoración de Baales. Levantaron templos a Astarot, adoraron a la reina de los cielos, sacrificaron sus hijos a Moloch. En otras palabras, un pueblo que conoció de Dios se apartó de él. Y el profeta Oseas, advirtiendo y mostrando, diagnosticando la realidad espiritual que estaba viviendo la nación, le explicó a través del versículo 6 del capítulo 4 el por qué la nación estaba bajo esclavitud, el por qué la nación estaba bajo pobreza, el por qué la nación estaba bajo enfermedad y por qué la nación era oprimida por los enemigos. Y dice el versículo 6, léalo conmigo, mi pueblo, Oseas está hablando al pueblo de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, note que faltar conocimiento es algo así como usted puede aprender más. Hay personas que colocan ya el límite a lo que aprenden y no quieren crecer. Y dice, le faltó conocimiento, pero luego agrega que este pueblo no tiene conocimiento porque tomó la decisión de desechar el conocimiento. Miren las dos cosas. Faltó conocimiento, pero por el otro lado desechó el conocimiento. ¿Y cómo se desecha el conocimiento? Cuando para nosotros no es tan importante aprender de la palabra. Cuando para nosotros no es tan importante profundizar en la palabra. Y cuando no podemos aprender de ella de manera quieta,
y reposada. Y cuando utilizo el término quieto y reposado para aprender de la palabra, me estoy refiriendo a la decisión suya y mía de dejar que la palabra entre a mi corazón. Dejar que la palabra me toque, me enseñe y me ministre. La primera parte del versículo 6 muestra un pueblo que le faltó conocimiento, pero en segundo lugar muestra un pueblo que desechó el conocimiento. Y por desechar el conocimiento, entonces el Señor le dice: yo no te tengo más como sacerdote, por cuanto olvidó la ley, por cuanto olvidó la palabra, yo también me olvidaré de tu descendencia. Ahora, al pueblo de Dios se le conoce, o fue por lo menos conocido en los lustros anteriores, como el pueblo del libro. Y era algo que tenía un fundamento de ser. Y el fundamento de ser era este. Voy a utilizar la tradición religiosa contemporánea, el contexto en el cual la iglesia se levanta. Cuando una persona va a la iglesia católica romana, va a escuchar misa. Usted se puede ubicar a las puertas de un templo católico y mirar a la feligresía que va con un corazón sincero a ser enseñado, pero va a encontrar que ellos van simplemente a escuchar misa. Pero usted venía, y tengo que hablar en pasado porque ya no es tan frecuente, aunque hoy en día todavía se ve la tendencia en el templo, que las personas que venían al templo cristiano se caracterizaban porque siempre traían en su mano o en su bolso la Biblia. Y en el culto, la Biblia era el lugar donde se meditaba. Es decir, todos teníamos la Biblia, todos leíamos la Biblia. En el culto se leía la Biblia. Habían lecturas antifonales, habían lecturas donde usted participaba en la lectura y teníamos espacios para ir a aprender de las Escrituras. Pero hoy en día, en este nuevo ismo, la palabra de Dios ha venido siendo desplazada, alejada de mi sentir espiritual. No es tan importante aprender de la palabra, no es tan importante profundizar en ella. A veces estamos más expectantes de que la enseñanza me motive, me ayude a crecer, que me diga que yo soy un triunfador, que me diga que la tierra está para ser conquistada, que me diga pídeme y te daré, que me diga cómo tomar la conquista, cómo ser prosperado. Pero nos hemos vuelto analfabetas de la palabra de Dios. Analfabetas de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que nos hemos acostumbrado a oír la palabra, mas no a estudiar la palabra. Nos hemos acostumbrado a que nos hablen de la palabra, pero nos hemos olvidado de tener un corazón de discípulo para aprender de las mismas Escrituras. El Señor le habló a Josué y en el capítulo 1, versículo 8, le da 5 instrucciones de cómo va a conquistar la tierra prometida. Josué capítulo 1, versículo 8, podemos leer este pasaje. Dice la Escritura de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en este versículo 8 encontramos 5 aspectos que produce en nuestra vida el estar en la palabra. ¿Cuáles son esos 5 aspectos? Miremoslo. Número 1, somos el pueblo que habla la palabra de Dios. Dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará. Eso significa que Dios le dice a Josué: tienes que aprender a hablar la palabra, tienes que declarar la palabra, tienes que anunciar la palabra. Segundo aspecto, somos el pueblo que medita, que piensa, que reflexiona, que discierne, que mastica intelectualmente, razonablemente la palabra. Por eso dice la segunda parte: sino que de día y de noche
meditarás en él. Es decir, la palabra no solamente es una declaración, sino que la palabra es una reflexión meditada constantemente en nuestro corazón. Ya puede ver la diferencia de los movimientos actuales, donde no se habla de la palabra ni se medita en la palabra, y se argumenta que la fe es diferente a la razón. No piense, crea. Cuando yo leo este pasaje no veo que Dios me diga que no piense. Me invita a meditar, me invita a discernir, me invita a reflexionar en las Escrituras. Y por eso, después de meditarla, de reflexionarla, de aprenderla, lo tercero es que somos el pueblo que atesora la palabra, porque dice para que guardes. Guardar es atesorar las Escrituras. Guardar tiene que ver con enriquecernos con las verdades del reino y llenarlas en nuestro corazón y en nuestra mente. Esto nos lleva al cuarto aspecto, y el cuarto aspecto dice el texto: para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Somos un pueblo que actúa, vive, piensa, habla y camina conforme a la palabra de Dios. ¿Estamos hasta acá? Fíjese que esto que Dios le está diciendo a Josué hace parte del escenario de la formación de un pueblo que depende de Dios. Y cuando usted es una persona que habla la palabra, cuando usted es una persona que medita, reflexiona, interactúa en la palabra, cuando usted es una persona que guarda la palabra, la atesora, y cuando usted es una persona que vive la palabra, viene el quinto aspecto, y es entonces, porque entonces el resultado: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo que Dios le está diciendo a Josué es: no hay conquista si no hay palabra. No hay transformación de la tierra que le voy a entregar si no hablan mi palabra, si no piensan mi palabra, si no guardan mi palabra y si no actúan en mi palabra. Si no hay eso, no va a haber bendición. ¿Quiere usted la bendición? Alimente su espíritu de la palabra. ¿Quiere usted crecer espiritualmente? Haga de la Biblia el libro donde fundamenta y descansa su fe, donde usted escucha la palabra. Podríamos tomar este texto de Josué 1:8 y hacer un paralelismo con lo que Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y quiero detenerme un momento en el verso 14. Somos llamados, escuche bien, a aprender, a persistir, a ser persuadido. Y la palabra persuadido tiene que ver con convencido. Necesitamos que su corazón y mi corazón sea convencido por la palabra, no convencido por el que la argumenta, convencido por la palabra que el Espíritu nos da. Y dice Pablo a Timoteo: mira, persiste, es decir, sé constante en lo que has aprendido. Aprendido es un ejercicio cognitivo. Aprender es un ejercicio cognitivo. Para aprender hay que tener conectores, puntos de referencia, para hacer de mi mente un mentafacto, por así decirlo, en el cual la verdad entra a mi vida, entra a mis neuronas, entra a mi espíritu. No se aprende con la emoción, se aprende en la quietud reposada, reflexiva en la palabra. Convéncete de lo que has aprendido y te persuadió y te convenció. ¿Qué es lo que nos convenció? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Y que desde niño has sabido las sagradas escrituras
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y ese versículo 14 nos está diciendo que solo podemos conocer a Jesucristo por la palabra. ¿Quiere usted conocer a Jesús? Lea la palabra. ¿Quiere usted conocer a Jesús? ¿Quiere ver su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de ministrar? Necesariamente tenemos que entrar a la palabra, porque ella es la que me lleva a conocer a Jesús, a conocer a Dios. Y luego nos dice que toda la palabra tiene un propósito, dejando entonces en el verso 16 que la palabra de Dios nos hable, que el Espíritu Santo nos trate según la palabra. Tenemos que dejar que la palabra nos trate. Tenemos que permitir que la palabra nos golpee. Tenemos que permitir que la palabra nos dé como un martillo. Tenemos que permitir que la palabra nos redarguya, nos toque, que la palabra nos ministre. Y eso es lo que está diciendo el versículo 16 cuando dice: toda la palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para dejarnos enseñar, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Ahora, todo tiene un propósito. Verso 17: que estemos perfectamente preparados para toda buena obra en la venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que si tomamos la exhortación de Oseas capítulo 4 versículo 6 y tomamos las 5 recomendaciones de Josué capítulo 1 versículo 8 y la unimos con lo que Pablo le dice a su hijo amado Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17, nos damos fácilmente cuenta que lo que el Señor nos está diciendo es que debemos ser discípulos en la palabra, iglesia en la palabra. Que nuestro corazón, que nuestra mente reposadamente se deja enseñar por Dios a través de las Escrituras, a través de la palabra. Quizás hoy vivimos tiempos donde por los afanes propios de la vida nos olvidamos de reflexionar en la palabra. Y es una realidad. Quizás usted dice: no veo necesidad de tomar un curso bíblico, no veo necesidad de leer la Biblia todos los días, no creo necesario profundizar en la palabra, basta con oírla y es suficiente. Yo la creo, pero el pueblo que desecha el aprender la palabra fácilmente es caldo de cultivo para las sectas de error. Ahora, cuando usted simplemente en su celular entra a YouTube y mira miles de predicaciones y usted dice: este predicador habla tan bonito, habla de profundidad, habla de esto, habla de prosperidad. Pero usted y yo necesitamos aprender de la palabra del Señor. Estamos. Ahora, ¿por qué en nuestra perspectiva, de nuestra teología eclesiástica, solo Dios me habla por la palabra? Escuche lo que estoy diciendo. ¿Por qué es la palabra de Dios nuestra única manera de entender que el Señor nos está hablando? Parece muy radical lo que acabo de decir, porque vuelvo y lo repito, desde nuestra perspectiva, desde nuestra teología, desde nuestra confesión propia, solo la palabra de Dios es el medio con el cual Dios me habla. Muy radical la posición. Hay personas que dicen: Dios me habló a través de un sueño, Dios me habló a través de una visión, Dios me habló a través de una palabra de ciencia que le dio a un hermano, a una hermana, Dios me habló a través de un profeta. Y empezamos a decir que Dios me habla de muchas maneras, no solo con la Biblia. ¿Por qué nosotros creemos que solo Dios me habla por la palabra? El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al versículo 19, nos da una hermosa enseñanza en este aspecto. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar la palabra allí?
Dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. 3 aspectos están en este pasaje. Pedro le dice a la iglesia expatriada que el conocimiento de Dios no es a través de fábulas artificiosas. Y quiero que piense y medite un momento en esta definición que Pedro da. Cuando dice: no os hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo y su poder siguiendo artificiosas fábulas. Traducido en un lenguaje más para nosotros es: no conocemos a Dios, no aprendemos de Dios siguiendo conceptos de lenguajes extraviados de nuestro entendimiento. Dios nos habla en un lenguaje humano. Dios nos habla en un lenguaje entendible. Dios se da a conocer en un lenguaje propio. Entonces Pedro dice: el conocimiento de aprender de Dios no son cosas salidas de la capacidad del raciocinio del hombre. No, Dios nos da a entender su verdad a través de un lenguaje apropiado y entendible, en cosas que podemos digerir, discernir, para poder actuar en lo que Dios nos dice. Segundo, Pedro cuenta su experiencia en el monte de la transfiguración. Y él es testigo cómo Jesús tuvo un encuentro con su Padre y estuvo hablando antes de ser crucificado con Elías y con Moisés. Y él vio, y fue Pedro el que le dijo al Señor: Señor, bueno sería quedarnos aquí y hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero luego apareció esa voz de la nube que le dijo: Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Pedro está diciéndole a la iglesia: yo estuve allí y vi eso, la gloria de Dios. Pero en tercer lugar dice: pero, y eso es lo que dice el versículo 19, leamos el versículo 19, le dice: pero, tenemos también la palabra profética más segura. Él está diciendo: lo más seguro que usted y yo podemos tener no es una revelación, no es una visión, no es un sueño, no es una profecía, no es que aquel vio al ángel venir. No, lo más seguro que usted y yo podemos tener es la palabra de Dios. Por eso dice el verso 19: tenemos también la palabra profética más segura, más seguro que cualquier emoción o visión que usted pudiera tener. Por eso nos invita: la cual hacéis bien en estar atentos. ¿A qué? A la palabra. Debemos estar atentos a la palabra como una antorcha en que alumbra en lugar oscuro. Cuando en nuestra vida haya oscuridad, la palabra es una antorcha que alumbra. Razón tiene el Salmo 119 cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, la palabra nos alumbra. Es la palabra la que nos permite avanzar en la vida. Es la palabra que nos permite ver con esperanza la manifestación de Dios en nuestros corazones. No es lo que yo sienta, es lo que Dios nos da por la palabra. Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, le enseñó cómo viene la fe a nuestra vida.
Dice Romanos 10:17, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por medio de la exposición, de la reflexión, de la meditación, del vivir en la palabra, nuestra fe crece. Solo podemos aprender de Dios por el oír la palabra. Por eso nuestros oídos espirituales no deben estar puestos a ver qué voz extra me habla. Mis oídos espirituales deben tener un corazón dispuesto a que el Espíritu me hable a través de las líneas sagradas de la palabra de Dios. Que Dios hable a mi espíritu por la palabra. Pablo, escribiéndole a los Efesios, hablando de la armadura espiritual, vio en la palabra de Dios la espada del Espíritu, Efesios 6:17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De tal manera que cuando usted estudia la palabra, cuando usted reflexiona en la palabra, cuando usted medita en la palabra, su mente se llena de la visión y el pensamiento de Dios. Y se empodera de tal manera que la palabra se convierte en la espada de su fe, del Espíritu. Y es por eso cuando la palabra ha entrado a mi mente y a mi corazón, cuando usted ha entendido que Dios habla a través de la palabra, puede decir lo que dijo Pedro cuando en pleno mediodía Jesús le dijo: toma tu red y échala al mar. Y Pedro dijo: toda la noche hemos estado pescando y nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Porque Dios me habla es por la palabra. De tal manera, mi hermana y mi hermano, que aléjese de los conceptos donde nos enseñan a ver voces angélicas que vienen directamente del cielo a traerle la confirmación de algo que ya está escrito en la palabra. Lea la Biblia, que en ella encuentra la voluntad de Dios para su vida. El Salmo 19, versículos 7 al 11, texto que leía la hermana Mabel en la dirección del culto al comienzo, nos muestra unas palabras claves. No voy a leer el texto, pues ya lo hicimos, pero quiero resaltar la definición de perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdad. De esta manera describe el Salmo 19 lo que es la palabra. Es una palabra recta, es una palabra fiel, es una palabra pura, es una palabra limpia, es una palabra de verdad, es algo perfecto. Y cuando nosotros tomamos esta palabra y la llevamos a nuestro corazón, vamos a sentir el Dios que habla y transforma nuestras vidas e imparte a nuestra vida bendición. Por lo tanto, hermana y hermano, debemos desear la palabra, debemos anhelar la palabra, debemos disfrutar la palabra, debemos gozarnos en la palabra, debemos dejar que el caudal de la gracia y el poder de Dios en su palabra inunde nuestra vida. Corazones reposados que descansan en la palabra y se dejan enseñar por el Señor. Por eso en ese mismo Salmo 19, versículos 10 y 11 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Eso debe ser la palabra, debe ser deseada, debe ser como dulce, debe ser rica tomarla, estudiarla en grupos, en comunidad, en familia, en los grupos de aprendizaje de la iglesia. Usted debe estar diciendo: ¿dónde me van a enseñar la doctrina, la palabra? Allí quiero aprender, quiero recibir, quiero hacer de la palabra un deleite a mi vida. Pero no solamente es un deleite. Tu siervo, además, dice el versículo 11, es amonestado con ellos. Y en guardar la palabra hay tremenda bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Concluimos con una recomendación de Isaías en el capítulo 8, versículo 20. Dice Isaías 8:20. Leo en la traducción viviente. Isaías 8:20 dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad.
La iglesia debe buscar la enseñanza. La iglesia debe profundizar en la enseñanza. La iglesia debe deleitarse en la palabra. Y la iglesia debe dejarse enseñar por Dios a través de la palabra. Hoy le invito a que usted vuelva a la palabra, que usted haga parte de los procesos de capacitación, que usted diga: yo quiero ser discípulo de la palabra. Escuche esto: no es porque usted cargue la Biblia, no es porque usted tenga 21 versiones en su dispositivo, es porque usted es un discípulo de la palabra. Nuestra iglesia, la iglesia presbiteriana, es una iglesia de la palabra. No somos una iglesia que nuestra liturgia descanse en otra opción, sino la palabra. No tenemos otra forma. Usted puede tal vez sentir todo lo que pueda sentir, pero no nos interesa el sentir, nos interesa lo que dice Dios a través de su palabra. Podemos tener muchas manifestaciones para alabar a Dios, pero no nos interesa sino aprender de Dios a través de la palabra. Y cuando una iglesia es enseñada por Dios, es una iglesia que se ama, que se cuida, que se pastorea, que se sirve, que crece, no conforme al lineamiento de nosotros, sino conforme al lineamiento de Dios. Porque entre otras cosas, en nuestro orden espiritual, la máxima autoridad de la iglesia es Jesucristo. En segundo lugar, Dios a través de su palabra es autoridad en la iglesia. Por eso para nosotros la palabra es autoridad en la doctrina y en nuestro actuar diario en la vida como cristianos. Dios nos bendiga a través de su palabra. Señor, nuestro corazón necesita aprender más de ti. Somos conscientes, Padre, que hemos dejado de escudriñar y de aprender de las Escrituras. Somos conscientes, Señor, que hemos olvidado tu ley y nos hemos entregado a otras corrientes, a otros ismos, olvidándonos de nuestras raíces, raíces fundamentadas en la palabra de Dios. No queremos crecer sin la palabra, no podemos crecer sin la palabra. Solo tu palabra nos ayuda a crecer. Solo tu palabra nos da fundamentos para crecer y solo tu palabra nos da fuerza para caminar en la obediencia de las Escrituras. Ayúdanos, buen Dios, a ser un pueblo de la palabra, un pueblo fundamentado en la palabra y un pueblo que se sustenta en la palabra. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Damos gloria a nuestro Dios.